Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida al live del día de hoy que voy a estar compartiendo, voy a estar hablando con una compañera, con una amiga muy especial, Eugenia Fumero. Ella es coach, especialista en bioneuroemoción. Vamos a conocer el día de hoy las personas que no conozcan acerca de este tema, que es un tema muy poderoso, por eso invité a Eugenia, que ella es maravillosa y les va a explicar la bioneuroemoción. ¿Qué es la bioneuroemoción? ¿Para qué nos ayuda esto? ¿A qué nos ayuda a mejorar en nuestras vidas la bioneuroemoción? ¿Y de qué se trata todo esto, verdad? Entonces, voy a mandarle la invitación a Eugenia. A ver si Eugenia se conectó. Ajá, aquí se la estoy mandando, un momentito. Ajá, ahí Eugenia se conectó. Qué bueno. Mientras más herramientas tengamos. Hola Eugenia. Hola Erika, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Cuéntame. Bien, ¿Cómo va todo? bien. Hoy con mucho calor. Hoy está como caliente. Bueno, aquí donde yo estoy. Sí, aquí también. Yo vivo en la zona de Alajuela, que es bien caliente. Ah, yo también. Entonces, sí, está bien caliente acá. Ay, bueno, Eugenia, me encanta. Gracias por haber aceptado la invitación. Yo soy una apasionada de todos estos temas para mejorar como seres humanos, ¿verdad? Porque es importante primero ser para luego hacer. Entonces, Así es, Erika. me gustaría que vamos a comenzar, que nos expliques de qué se trata la bioneuroemoción. Bueno, Erika, primero muchísimas gracias por la invitación. De verdad que encantadísima de compartir estos temas porque son temas que de verdad, como decías ahora, a mí me apasionan también. Es algo que no solo me apasiona, sino que ha traído mucho bienestar a mi vida. Exacto. Entonces, claro que me encanta compartirlos. La bioneuroemoción es un método humanista basado en disciplinas filosóficas, en, en todo lo que nos vaya a aportar bienestar emocional. Es trabajar directamente con el entorno emocional, el entorno familiar. Este método ha sido creado por Enrique Corbera. De hecho, yo estudié con Enrique Corbera Institute. Es un método desarrollado para poder acompañar a una persona a esos estados familiares o emocionales que han creado un patrón mental que genera en el presente conflicto o angustia o miedo, cualquiera de estas emociones, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es la bioneuroemoción. Es ese método que nos va a llevar de la mano a pasar por esos estados emocionales que a veces conscientemente no los podemos transitar, sino que sí necesitamos del acompañamiento porque están en el inconsciente, ¿verdad? Entonces, eso es la bioneuroemoción, básicamente. Ok, ok. Tiene que ver, yo estaba indagando, ¿verdad? Porque me genera curiosidad y también tiene mucho que ver Uh con lo -huh. que yo hago. Este, pero con el tema de, veo que la bioneuroemoción se basa también en esa historia familiar, ¿verdad? Ajá, eso te iba a decir, bueno, ¿cuál es el objetivo en un acompañamiento de bioneuroemoción? Nosotros lo que hacemos es acompañar a nuestro cliente a cambiar la percepción de esos entornos familiares que se vivieron en la infancia y que hoy generan conflictos. Definitivamente nosotros percibimos y salimos al mundo a proyectar. Entonces, lo que hay que cambiar es la percepción errónea para salir a proyectar cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, la bioneuroemoción, de hecho, nosotros aplicamos técnicas de programación neurolingüística, la hipnosis ericksoniana, el transgeneracional, la epigenética. Entonces, con un cliente, cuando un cliente llega a nosotros, nosotros le preguntamos, bueno, ¿cuál es la situación de estrés? Buscamos el estrés emocional. Uh -huh. ¿Para qué? Para ir al origen donde se gestó
ya sea si es una creencia, si es un pensamiento, si es una emoción encapsulada o atrapada, o si es algo del transgeneracional, o si es una lealtad familiar, lealtad invisible, si es, vieras qué interesante, porque incluso cuando son polaridades que se contraponen, a veces nos polarizamos en exceso a mamá o nos polarizamos en exceso a papá, tomamos el papel de uno de los dos, entonces es ir a lograr descubrir con el cliente dónde se gestó toda esa información, que es la que a lo largo de la vida nos hace comportarnos hoy en el presente. Entonces sí es como la bioneuroemoción es como muchas ramitas por donde irnos para lograr acompañar al cliente a que cambie esa percepción y tenga un mejor estado emocional, logre el bienestar emocional. Ok, quería preguntarle a las personas que están conectándose si se escucha bien, si nos ven bien, Sí, si pongan un dedito sí, arriba que todo se está viendo bien y nos están escuchando. sí. A mí me escuchas bien, Erika, también. Sí, Preguntar si nos sí, escuchan bien a las dos, ¿ok? Y si sí. tienen alguna pregunta que quieran ir desarrollando en el chat para irlas viendo. Sabes que ya que estás, a ver, ¿qué temas se podrían tratar en una sesión con neuroemoción, Ok, en un bioneuroemoción? acompañamiento, bueno, dice, ahí pusieron los check, las manitas, si nos Ok. escuchamos bien. Ok, en los acompañamientos de bioneuroemoción podemos trabajar cualquier tema, incluso síntomas relacionados con la vida o síntomas relacionados con la salud, porque al final e igual es lograr ese bienestar emocional, bienestar en la salud. Incluso, por ejemplo, no sé, se me ocurre pensar, bueno, una cliente hace unos días me decía, es que yo tengo mucho conflicto con las relaciones de pareja y haciendo un análisis vengo repitiendo la historia con las mismas parejas. Entonces yo les digo a mis clientes, es que nada más les cambiamos como el nombre, pero la historia, el comportamiento de la pareja es el mismo. Entonces, ¿qué sucede? Que a raíz de eso, entonces nosotros, bueno, el conflicto es el tema de la pareja. Entonces, a través de la sesión de bioneuroemoción descubrimos por su lenguaje, por sus gestos, por el lenguaje corporal, todo esto uno va logrando captar si es una creencia, si es una lealtad familiar, si es un patrón. Incluso de mi experiencia personal, me había polarizado en exceso hacia la figura paterna, hacia mi papá, hacia la energía masculina. Entonces era interesante porque mi historia en relación a la pareja eran parejas más bien con una energía muy femenina, estaba en desequilibrio. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque no se trata de género, es que yo al querer polarizarme y seguir el patrón de papá, que esto vino a darse en mi vida, por ejemplo, porque yo asumí la responsabilidad de mi papá cuando él se fue del hogar, ellos son divorciados y él se separa del hogar, Te entonces haces cargo. inconscientemente yo asumo ese puesto, me pongo ahí en el puesto de yo soy la segunda hermana, entonces asumo el rol de papá. Esto te digo que lo asumí a los 12 años. Entonces, ve las consecuencias y cómo lo resolvemos en una sesión, porque entonces, a consecuencia o a raíz de esto, entonces yo me polarizo masculinamente. Claro, eso me beneficia, hoy lo veo como un beneficio, porque entonces me convertí en una mujer que logré mis propósitos, logré comprar mis propiedades, mi carro, mi estabilidad, o sea, todo lo que la energía de papá nos da, la fuerza para salir La a tomar fuerza. la vida. Pero entonces yo entro en ese desequilibrio, incluso a nivel biológico, porque la biología es sabia, como a los 15 años desarrollo poliquistosis ovárica por exceso de testosterona. ¿Y por qué crees que hay exceso de testosterona, verdad? Porque hay un exceso de papá. Entonces, y obviamente empiezo a subir mucho de peso, muchísimo, a los 18 años pesaba 110 kilos aproximadamente, y claro, porque necesitaba un cuerpo grande, muy de hombre, Exacto. para sostener una familia. Ajá. Entonces, así me desarrollé durante la adolescencia, la juventud, y fue interesante porque cuando yo empiezo en estos procesos, yo llego bueno, yo primero me certifiqué como coach ontológica y luego bioneuroemoción, pero cuando yo llegué a estos procesos fue para sanar yo, para buscar un bienestar para mí, ¿verdad? Correcto. Y trabajo
y empiezo a ver esto del patrón de la pareja, digo, claro, las parejas que yo he tenido vienen siendo una figura, una energía muy femenina, y ¿qué es la energía femenina en un varón? El varón que necesita de una mujer de arranque fuerte, que tome decisiones en la casa, somos las matriarcas, ¿verdad? El hombre es más pasivo, no, mamá es la que decide o la esposa la que decide, no tienen esa fuerza de tomar decisiones. ¿Por qué? Igual por una incongruencia en su desarrollo en infancia. Entonces yo empiezo a ver todo esto en mí y digo yo, claro, qué interesante, y cómo a través de las sesiones, de los acompañamientos que a mí me hacían de bioneuroemoción, empiezo a equilibrar esta energía femenina masculina y a lograr esa congruencia en mi mente, en mi alma y mi cuerpo. Correcto. Porque yo, ¿y cuál era la incongruencia? Soy una mujer, pero me comportaba como un hombre. Pero quería una pareja que fuera un hombre. Entonces es donde viene como todo ¿verdad? Sí. Entonces en un acompañamiento, eso es nosotros, por ejemplo, lo que vemos. Por eso te digo, cualquier tema se puede trabajar en bioneuroemoción, sea síntoma físico o síntoma de la vida, ¿verdad? Porque al final es lograr ese bienestar emocional y descubrir de dónde viene esa incongruencia. Sí, claro, es ir al origen, a la causa principal, al origen real, a la raíz. No poner pañitos de agua tibia, sino ir a la raíz. Exactamente, porque yo le decía, hace unos días hablaba con una cliente y yo le decía, las afirmaciones funcionan, claro, pero ¿por qué a veces no son sostenibles en el tiempo? Porque no llegamos al origen, nada más hicimos una programación por encimita y no llegamos a la profundidad. Entonces, ¿qué pasa? Que si es una emoción que está ahí guardada de infancia, yo puedo programarme y puedo cambiar esa creencia y repetir con una afirmación y todo. Pero si llega algo que toca ese botón emocional, como les digo yo, plum, se dispara, se disuelve la creencia que ya habíamos puesto y llega a la anterior. Y eso, te voy a decir que es día a día prácticamente que uno se aprende a autoobservar. Claro. Porque yo creo que ya en el proceso que nosotros estamos, con experiencia que ya hemos tenido, ya uno aprende a autoobservarse. Diariamente. Y a ver qué fue lo que exactamente, qué disparó en mí ese botón emocional que reaccioné de esta forma. En bioneuroemoción los temas que se trabajan mucho, digamos, es, bueno, el tema de la pareja y la proyección. A mí me encanta mucho trabajar la proyección. Ahora a mí me da risa, ¿verdad? Porque antes yo responsabilizaba a todos los demás de lo que me sucedía. Ahora, y como dice Enrique Corbera, siempre nos decía, hablar del otro es delatarse uno mismo. Correcto. Y es cierto, y es cierto. Yo ahora, antes de hablar de otra persona, mejor me reservo porque yo sé que voy a hablar de mí. La proyección es increíble. O sea, entonces en bioneuroemoción también trabajamos eso, ¿verdad? Empezamos a ver si es una proyección, claro, porque a veces nos cuesta reconocer. Eso es lo que yo te quería decir, que muchas veces no queremos ver esa parte adentro. A veces hay personas que no quieren reconocer, no quieren ver, porque para poder sanarlo de raíz tú tienes que ir atrás a conocer tu historia, indagarla. Y muchas veces, y en este no reconocer, Erika, es inconscientemente. Si vos vas a una consulta, a una terapia, a un acompañamiento, a lo que sea que te va a generar bienestar emocional, mentira que vas a decir, voy a ir, pero no le voy a contar nada a Erika. No, lo que pasa es que inconscientemente, es el inconsciente el que no quiere que Erika y Eugenia descubran qué es lo que hay detrás de la historia que mi cliente trae. En bioneuroemoción, vieras que es muy bonito, a veces las personas la sienten un poquito confrontativa al inicio, porque yo, por ejemplo, yo siempre les digo, yo no quiero que usted me cuente su historia, lo que quiero es que me escuche a las preguntas que le hago para ver qué hay detrás de la historia que usted trae. Y es interesante porque a veces uno percibe mucha resistencia en el inconsciente de las personas. Aprendí a no juzgar en el sentido de que ya yo digo, yo sé que no es que la persona no quiere contar, es que su inconsciente no se lo está permitiendo. A veces no hay forma en ese momento, pero es interesante porque yo les digo, déjense llevar, no razonen mucho, nada más responda lo primero, porque si uno empieza a razonar, ya ahí entra la parte consciente, ¿verdad? Y muchas veces cuando
cuando es este inconsciente el que no nos permite, genera mucha resistencia. Por ejemplo, una vez me pasaba con una cliente, ella llegó con un tema que yo percibí que estaba muy relacionado con la mamá. Entonces le pregunto, bueno, porque llegamos hasta la parte de infancia. Cuando nosotros iniciamos una sesión, buscamos el estrés en el momento presente, pero de ese estrés del momento presente nos vamos a 5 años, 10 años, como en una línea de vida, como programación neurolingüística, y nos vamos hasta llegar a la infancia. Yo sentía que había cierta resistencia hacia el tema de mamá, y curiosamente, ¿cómo nos cuesta decir, sí, estoy enojada con mi mamá, sí, yo odio a mi mamá y a mi papá, porque o sea, nos cuesta mucho llegar a un nivel de expresarnos así. Y yo hace unos días escuchaba una conferencia de Enrique Corbera que él decía, para poder sanar a papá o a mamá, hay que llegar a odiarlos primero para luego amarlos con toda el alma, pero hay que aceptar el enojo. Entonces, yo decía, ella no puede, algo la bloquea hablar de mamá, está bien. Entonces, ella es casada, entonces yo le digo, bueno, y cuénteme, hábleme de su suegra. Y empieza. Y ahí está la proyección para el inconsciente. La mente la podemos engañar muy fácilmente. Por eso es que a veces yo decía, ¿por qué es tan fácil programar lo negativo y no lo positivo? Pero bueno, es parte del ego que nos permite sobrevivir, que nos va de alguna forma a proteger. Porque yo decía, qué fácil que es engañar al inconsciente. Yo, por ejemplo, siempre les pongo utilizo el ejemplo, de que si vamos al cine y sabemos que vamos a ir a ver, por ejemplo, la película La Bamba, que a mí, siempre que veo La Bamba, termino llorando. Terminaba, ya ahora no tanto. Entonces yo decía, ¿por qué si yo sé que es una pantalla que va a transmitir, que es una película, por qué lloro? Porque a mi inconsciente, a mi mente yo no la puedo, o sea, yo la puedo engañar muy fácilmente. Ella nada más percibe un accidente, sufrimiento, entonces claro que eso toca emociones en mí, toca fibras. También entendí, y yo les ayudo mucho en eso, o sea, puede ser que yo llore mucho viendo La Bamba, puede ser que otra persona ni siquiera le mueva ninguna emoción, entonces ahí es donde yo siempre les digo, el hecho en cualquier circunstancia es un hecho. La interpretación de ese hecho se la vamos a dar de acuerdo a la historia de infancia. Correcto, cada quien entonces, le da su interpretación, su significado. Por eso que cada quien vive una realidad diferente, que va a depender de esa historia personal que viene, obviamente. Y eso quería hablar contigo ahorita, esa historia personal. Ya que nosotras estamos en este tema, ¿verdad? Hay una parte que hablaste de transgeneracional, hay otra parte que se llama el proyecto sentido, ¿verdad? Es importante porque es bien, las personas creen que, bueno, no todas, pero las que no conocen de este tema, bueno, mi historia de mi infancia, mi adolescencia, sin embargo, hay otra historia detrás, que es la gestación, ¿verdad? Cómo papá y mamá, ¿verdad? Se conocieron, cómo fue ese proceso desde que comenzó esa vida en el vientre de mamá. No sé si quieres hablarnos un poquito de esto. Y me encanta ese tema porque a mí en lo personal me encanta compartirle a mis clientes o cuando hago un en vivo como este, compartirles desde mi experiencia. Y el proyecto sentido hace alrededor de 1 mes y medio lo experimenté, porque esto es un trabajo de día a día. Correcto. La ventaja cuando ya tenemos las herramientas es esa autoobservación, como te decía. Hace alrededor de 1 mes y medio, mi hijo iba a salir de viaje por 2 meses. Primer vez que se separaba de mamá por 2 meses. Y 15 días antes me dice, mami, quiero hacerle una pregunta. Y yo, ¿qué pasó? Pero así de la nada, ¿verdad? De la nada dice uno, mami, ¿qué pasaría con usted si yo me muero? Entonces yo lo vuelvo a ver y le digo yo, ¿por qué me preguntas eso, Esteban? Mami, es que vieras que a mí no me da miedo morirme. Y tiene 16 años, oiga usted, ¿verdad? A mí no me da miedo morirme, pero me da mucho miedo que si yo me muero, usted no lo supere, no pueda ser feliz y se haga, me hizo una gracia porque me dice, y caiga en las drogas o en el alcoholismo. Entonces, a mí me da risa verlo ahí, Esteban, por Dios. Pero también en ese momento yo dije, proyecto sentido.
proyecto sentido. Entonces le dije, vea mi amor, ahorita le voy a responder, déjeme 5 minutos nada más revisar hacia adentro. Entonces yo dije, ¿cómo me sentía yo cuando quedé embarazada? Incluso hasta 6 meses antes ya el proyecto sentido empieza a formarse, porque en la vida nada es casualidad. Yo dije, ¿cómo me sentía yo cuando quedé embarazada de Esteban? Entonces yo dije, claro, yo estaba en una zona cómoda, tranquila, ya tenía mi trabajo estable, tenía mi casa propia, tenía 31 años, estaba como en stand-by. Cuando yo descubro que estoy embarazada de él, después de haber tenido 2 pérdidas, hacía alrededor de 5 años, ese chiquito llena mi vida de alegría, de ilusión, de felicidad, de todo. Como nosotros no hacemos las cosas en una mala intención, que es lo que yo siempre les digo en Bioneuroemoción, papá y mamá no hicieron las cosas de mala intención, las hicieron desde su aprendizaje y de lo que ellos podían. Entonces, en mi desconocimiento en esos años, obviamente yo me alegro muchísimo y yo verbalizaba, ay, es que este bebé va a venir a hacerme la mujer más feliz de este mundo. Y yo pequeño él le decía, porque en la realidad sí fue así, mi hijo vino a cambiar mi vida, a entrar en un montón de procesos y ha sido una gran bendición. Entonces yo le decía, Esteban, es que si usted no hubiera llegado a mi vida, yo no sé cómo hubiera sido mi vida. Entonces, cuando yo hice ese repaso, entonces me volví y le dije, vea mi amor, le voy a decir una cosa, porque en ese momento yo entendí que el proyecto sentido de él fue, tengo que estar aquí para hacer feliz a mamá. Y por eso me lo preguntó 15 días antes de viajar, porque nunca se había separado tanto tiempo de mí. Por eso antes de viajar él pensó eso. Yo en una constelación familiar, porque yo digo, hay muchas herramientas que nos ayudan y yo he usado también la constelación familiar, ¿sí? En una constelación familiar yo ya lo había visto. La consteladora me dijo, él siente, véalo como él no se despega de usted, él siente que está aquí para hacerla feliz, libérelo de eso. En ese momento en la constelación yo lo hice, pero todavía queda porque él me pregunta eso antes de irse de viaje. Entonces fue cuando ahí sí, yo lo volví a ver y le dije, mi amor, escúcheme con atención. El día que usted me falte, primero voy a entender que el alma suya decidió encarnarse. Ya no lo llamo muerte así como tal, porque a veces es lo que nos genera uno ese sufrimiento, ¿verdad? Entonces yo voy a entender que su alma lo eligió. Le prometo que, porque yo le decía, me vas a hacer muchísima falta, Esteban, eso no lo dude, pero yo le prometo que yo soy feliz con usted, sin usted, y sigo mi vida adelante. Mira, él hizo, y yo me quedé y digo yo, wow, algo que él venía cargando de 16 años, un proyecto sentido de tengo que estar, no cuidar ni siquiera, porque o sea, a veces uno escucha clientes que dicen, es que tengo que cuidar a mis papás, y hay ejemplos en este proyecto sentido, ¿verdad? Y yo decía, en el caso de él, el proyecto sentido que se programó fue, tengo que estar ahí para que mamá sea feliz. Exacto. Y ha sido estos 2 meses una prueba para poder demostrarle yo a él que soy feliz, que seguí haciendo los en vivos, que estoy haciendo las sesiones, que voy a trabajar y que estoy bien. Correcto. Pero él se liberó de esa carga emocional. Correcto. Por ejemplo, y curiosamente, como para cerrar este proyecto sentido, yo cargué igual un proyecto sentido de mantener, era la que unía a papá y a mamá desde los 2 años. Me programé eso. Entonces, es ahí donde uno dice, cómo algo que está en el vientre, que es desde que estamos ahí, que uno cree a veces que los bebés están ahí en el vientre y no piensan, no sienten, no escuchan. Nada, no perciben, y es totalmente lo contrario, porque las personas que están escuchando, hola Lucy, hola, aquí está mi mamá conectada, aprendiendo. Ah, qué bueno. La emoción de la madre, ¿verdad? Es muy importante desde la gestación y antes de la gestación. Pero entonces, ahí hay una responsabilidad también del padre, como nosotros lo vemos en constelaciones. Ok, ¿qué situación vive papá y mamá para que se dé una determinada emoción? Entonces, es responsabilidad también de papá. Es 50 y 50, sí. ¿verdad? Es 50 y 50. Entonces... Exactamente. Perdón, es cierto. Por ejemplo,
por eso nosotros, digamos, en bioneuroemoción generalmente nos vamos al transgeneracional, a esta parte de la epigenética, porque ahí, y no solo de papá y mamá, de abuelo, abuela y bisabuelo y bisabuela. ¿Podrías Yo, por ejemplo, explicarle a las personas qué es la epigenética? Porque a veces no están, la mayoría de las personas no están como muy conectadas con esta terminología. ok, la epigenética es lo que la ciencia ha descubierto, porque son, o sea, está probado científicamente. De hecho hay una doctora, la doctora Nisa Carey, ella escribió un libro, La revolución de la epigenética, el doctor David Hawkins también, La biología de la célula, donde se ha comprobado científicamente que nosotros no heredamos a nivel de genes, enfermedades o síntomas. Lo heredamos a través de la información en el genoma humano. Esto hace muchos años eran los cromosomas que los científicos no le encontraban un significado y lo llamaban cromosomas basura, porque no tenían importancia. Hoy en día, con todo esto que no es tan nuevo, pero ya tiene, ¿verdad? Ya tiene sus años, para la gente tal vez son términos muy nuevos, sin embargo, a nivel de salud, ya los médicos están entrando en estos estudios de epigenética. Se ha logrado determinar que nosotros, yo le puedo heredar a mi hijo la información de un evento, que hace que se exprese o se active a través del proceso de metilación este genoma o este gen. Es el entorno familiar en el que se desarrolla. Entonces, por ejemplo, digamos, cuando hablamos en bioneuroemoción de un síntoma de alcoholismo, y siempre estamos culturalmente, hemos aprendido que el alcoholismo es un gen que se hereda y no es tanto el gen, lo que se hereda la información. Detrás del alcoholismo hay una historia de sufrimiento, es la historia que vemos detrás de la que trae el cliente, ¿verdad? Es una historia, por ejemplo, la diabetes, una historia de desvalorización muy grande. Entonces vamos a nivel de generaciones, de descendencia, heredándoles esta información. ¿Qué sucede en las familias? Que entonces, de acuerdo al entorno familiar, ese gen se expresa y se activa esa información. Entonces hereda la persona la diabetes o hereda el alcoholismo. En mi caso, por ejemplo, en el posgrado en bioneuroemoción, yo lo hice en fibromialgia. Escogí mujeres que tuvieran síntomas de fibromialgia para desarrollar. Y en esto, bueno, es muy importante aclarar también, al igual que cualquier de estos métodos holísticos que hay hoy en día o estas metodologías, la bioneuroemoción no excluye, digamos, ningún tratamiento, ni ninguna terapia, ni mucho menos. Es exactamente, es un complemento que nos ayuda mucho, exactamente, pero igual, bueno, yo tengo la dicha de trabajar también en el sector salud, entonces conozco muchísimas personas que tienen cáncer y que conversamos y yo les digo, bueno, ¿qué pasó unos años antes del cáncer? Porque, por ejemplo, la medicina germánica habla de esto, ¿verdad? De cómo hay algo que activa ese gen que se va a expresar, ¿Qué que va a desarrollar. ¿Qué situación? ¿Qué exactamente. Antes? Ajá, exactamente. En la medicina germánica, que el doctor Hammer fue el que la documentó y la patentizó, esto es desde el 87, que él logró documentar esto de la medicina germánica. El doctor Hammer cuenta su historia. Incluso él decía que él, por un evento postraumático a nivel emocional muy fuerte, que fue la muerte de un hijo por una bala perdida, 6 meses después de que el hijo muere, él desarrolla cáncer de próstata y la esposa cáncer de seno. Entonces, como él murió hace 2 años, en ese momento él era neurooncólogo, neurocirujano, psiquiatra, trabajaba en salud y estaba especializado en la oncología. Entonces él empezó a documentar más de 100,000 casos de sus pacientes que hasta 5 años antes de descubrir un tumor, un cáncer, habían vivido eventos emocionales traumáticos. Miras que entonces a mí, por ejemplo, en la salud me permite conversar con las personas, curiosear. Yo siempre digo, es bueno curiosear y saber. Entonces a veces les digo, yo digo, nada es casualidad, porque hay algunas pacientes que se sientan a conversar de su historia conmigo, y vieras qué interesante es empezar a observar que eso es así. O sea, una me decía, ay, sí, es que yo perdí una propiedad y hubo un problema con la herencia, con la familia, la casa, entonces el útero, entonces fibromas,
y uno empieza a relacionar que esto está muy ligado a las emociones. Correcto. Y que por eso hoy en día la bioneuroemoción, las constelaciones, el coaching, son muchas herramientas que nos ayudan a lograr ese bienestar. Correcto. Y hacer un cambio de percepción para poder trascender todo esto. Sí, y cómo lo principal es cómo las situaciones, las emociones pueden cambiar la biología también de la persona. Eso también es la epigenética, o sea, si tú le cambias el entorno, modifica las creencias, la percepción, cambia la emoción y cambia el resultado. Porque hay personas, Exactamente. no, bueno, se sabe que tenemos lealtades familiares, tenemos una herencia genética, sin embargo, el hecho de que toda tu familia haya sido diabética, vamos a suponer, tú puedes cambiar esa biología, tú puedes cambiar tu biología, pero ¿cómo la vas a cambiar? Bueno, haciendo cambios, ¿verdad? De percepción de tu entorno. Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Por ejemplo, y yo creo que incluso a nivel cultural, social y desde el inconsciente colectivo, Correcto. tenemos que aprender a cambiar esta percepción errónea que tenemos de la palabra cáncer. Exacto. ¿Por qué? Porque culturalmente asociamos cáncer con muerte. Entonces, el doctor Hammer decía eso, ¿verdad? Muchas personas, aún más, él explica, verás que, bueno, a mí me encanta el doctor Hammer, y esto es la biodescodificación, lo que desarrolla es biodescodificación, que al final es muy similar a la bioneuroemoción. Uh-huh. De hecho, por ejemplo, en Enrique Corbera, que fue donde yo estudié, al inicio él aplicaba biodescodificación. Luego él desarrolla el método porque él le agrega a la biodescodificación esta parte del transgeneracional y todo esto, entonces de ahí nace la bioneuroemoción. Entonces por eso nosotros también trabajamos con síntomas relacionados a la salud, ¿verdad? Eso te iba a preguntar. Pero sí, porque está muy relacionado la biodescodificación con la bioneuroemoción. Nada más que en algún momento los dos creadores se separaron, entonces quedaron como nombres separados. Pero Okay. casi que es la diferencia, te voy a decir en qué está. La bioneuroemoción, yo no te puedo decir que un dolor de cabeza es porque Erika tiene esto, esto y esto y esto. La biodescodificación es más lineal. Uh-huh. La bioneuroemoción tiene muchas por dónde llegar. Claro, se Porque basa en puede varios ser orígenes. en varios entornos familiares, Ajá. exactamente, porque puede ser que yo desarrolle un dolor de cabeza, Erika también, pero el entorno familiar mío fue muy diferente, mi historia de infancia fue muy diferente. Entonces, es la diferencia de la bioneuroemoción a la biodescodificación, que nosotros sí nos vamos a buscar no lineal, sino en estados emocionales. Uh-huh. Pero, sin embargo, uno empieza a ver que esto del doctor Hammer se relaciona mucho. Y yo he conocido personas que cambian esa percepción de que el cáncer es muerte. Como lo dice el doctor Hammer, el cáncer es una reparación de ese evento emocional fuerte. Una vez conversaba yo con un muchacho el que cáncer es el llegó mensajero. Exactamente, que trae la respuesta positiva de que ya a nivel psique trascendimos eso. Uh-huh. Pero él habla incluso de que para él la metástasis no es como nosotros la conocemos. Uh-huh. Él dice que un tumor no se va para otro lado, así como lo hemos aprendido. Lo que pasa es que cuando a mí me dicen, tengo esto, activo y disparo emociones, miedo, angustia, ¿qué va a pasar? Y todo, entonces se activan otros órganos. Correcto. Entonces, es interesante y yo digo, ¿cómo de verdad a nivel de biología, cómo nuestra biología es tan sabia que lo que nosotros no logramos ver con claridad, el cuerpo no lo va a expresar? Correcto. La vida, incluso los síntomas de la vida, las deudas, las angustias, uh-huh. El estrés por los hijos, al final todos son cosas que están detrás de esa historia que nosotras nos contamos, ¿verdad? Correcto. Y Eugenia, también, por ejemplo, si una persona no quiere, como se resiste un poco, ¿verdad?, a contar su historia, yo sé, bueno, desde la programación neurolingüística, pero la programación neurolingüística no se enfoca tanto en esta parte de los síntomas, pero sí la trabajamos también. Sin embargo, puedes indagar
a través de síntomas físicos de la persona claro, para poder llegar claro. como al fondo de la situación o al origen. Sí, porque por ejemplo, digamos, a mí me ha pasado, eh, una cliente un día me decía, es que vieras qué raro, hace días que empecé a tener una infección vaginal, ¿ok? Esta persona no llega consciente que lo que hay es una historia, llega con un síntoma. Ujú, Entonces, ¿qué hacemos en bioneuroemoción? Ok, bueno, ¿cuándo empezaron los síntomas? ¿Cuándo fue el inicio del síntoma? ujú, Y de ahí yo me agarro para ver qué pasó. Vea, algo que son, o sea, ahí es donde uno aprende a distinguir los símbolos. ujú. Simbólicamente, el paciente no te va a expresar verbalmente, pero sí a nivel de proyección, ¿verdad? A nivel de todos estos símbolos que a mí me encanta cuando los empiezo a percibir, porque es más fácil guiar al cliente. Esta muchacha, ella le daba pena hablar del tema porque eran infecciones vaginales. Entonces yo le dije, no, pero no importa. Correcto. Bueno, ¿cuándo empezaron las infecciones vaginales? Vieras, me dice que yo hace como 10 años las tuve, pero después ya el médico me dio un tratamiento y se me quitaron, pero hace 3 meses me volvieron. Ok, bueno, está bien, dejémoslo ahí. Dígame, ok, vamos a irnos a 3 meses. Entonces uno siempre, digamos, desde el presente, bueno, vamos a ubicarnos en 3 meses. ¿Y qué hacemos? Llevar al cliente a esa época y conectarlo con ese presente. Entonces yo le digo, bueno, usted me va a desarrollar, me va a describir el entorno ambiental, el familiar en ese momento. ¿Cómo? ¿Qué edad tenía? ¿Cuántos hijos? ¿Está casada? ¿Qué está haciendo? Y se habla en presente. Entonces se va a ese momento y le digo yo, bueno, ok, ahora quiero, y sin racionalizarlo mucho, sin pensarlo mucho, ¿qué recuerda usted de un evento estresante que sucediera en esos 3 meses, en esa época? Ay, vieras que me pasó con mi pareja. Entonces, ahí desarrollamos ese yo le digo, ¿dónde siente esa emoción? Eso que me está contando, uno adquiere la destreza de captar dónde es el punto más estresante del cliente. Entonces, bueno, ¿dónde lo siente en ese momento? Quedémonos ahí. ¿Dónde lo siente? Ay, es que lo siento aquí en el pecho, lo siento en la garganta, lo siento aquí en la cabeza. Ok, esa sensación es una emoción que ya está grabada en tu inconsciente. Si la sentís es porque ya el inconsciente la reconoce de más atrás, de otros años de infancia. Bueno, devolvámonos 5 años. Recuerda, entonces yo les digo, sienta la emoción, respírela, cierre los ojos y conéctese con una imagen, porque en esto el inconsciente hay que hablarle de imágenes, porque el inconsciente trabaja imágenes, ¿verdad? Bueno, váyase a una imagen donde usted se sintió de la misma forma. Y también, entonces ya, y de ahí nos vamos hasta llegar a una edad de infancia para ver si fue, bueno, ya en el camino uno detecta si fue una creencia, es más fácil, pero ya ahí vemos a ver si fue algo de transgeneracional o si es una lealtad familiar, que es más allá del embarazo, ¿verdad? Que ya vemos que en el embarazo no, que no fue nada de epigenética, nada transgeneracional, pero que puede ser una lealtad a abuela, abuelo, a papá, ¿Cuál ha mamá, sido esa historia algunos. familiar que se ha repetido? Sí, exactamente. Y ve como, o sea, ahí es donde yo digo, entonces puede que la persona no llegue a querer contar su historia, o puede ser que no quiera llegar a hablar de papá o mamá, como me Correcto. preguntabas ahora, pero de alguna forma nosotros lo que hacemos es proyectar simbólicamente. Por ejemplo, yo a veces llegan con temas, es que tengo tantos conflictos en el trabajo, ya yo sé que esos son conflictos en familia, pero mi inconsciente no. Y yo le digo, ¿cómo está la familia? Ah, no, mi familia todo bien. Ok, bueno, entonces enfoquémonos en el trabajo, pero ya yo sé que trabajo, el jefe representa a papá, algunos compañeros van a representar a los hermanos, son representaciones Con que hacemos representación. inconscientemente. Correcto, correcto. Entonces, ahí es donde uno tiene como esas herramientas para poder ayudar a la persona a que del inconsciente fluya esa información inconsciente, ¿verdad? Correcto, correcto. Uh-huh. Y fluya Que y es a mí como... no, Ajá, dime. no, te iba a decir que casi nunca me ha pasado a mí de un cliente o una cliente que tenga mucha resistencia. Donde sí lo he notado es especialmente en el varón. Y creo que esto es porque las mujeres somos más intuitivas, más emocionales, todo esto, ¿verdad? Entonces, a veces sí he sentido, sin embargo, igual uno con todo el respeto le dice al cliente, bueno, si quiere llegar hasta aquí llegamos, o sea, no vamos a forzar nada.
En correcto. su momento ya tal vez la situación pueda fluir, ¿verdad? Pero sí, sí sucede a veces. Correcto, sí, por experiencia propia, bueno, para poder sanar hay que ir a ver, ¿verdad? Hay que ir a indagar, hay que observar, hay que revisar, pero bueno, no en el exterior las proyecciones, sin embargo, al origen, ¿verdad? Y eso, bueno, con una guía especializada lo puedes ver porque es que la mayoría de las personas no quieren ver porque obviamente la mente se quiere alejar del dolor. Claro, Y si te pones a ver, bueno, hay situaciones más dolorosas que otras, sin embargo, es muy sanador ver eso. Y también es de qué manera lo liberador. ves. Ujú, Es ujú. muy liberador, muy liberador. Entonces es como abrirte los caminos. Claro, y qué bonito eso que acabas de decir, Erika, porque si hay algo que es cierto es depende del acompañamiento que usted tenga o la herramienta que utilicen, puede ser muy beneficioso o muy perjudicial. Correcto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona que llegue y te diga, ¿y cómo fue su infancia? Así es que su mamá, qué bárbara, hizo esto y esto, desde ese juicio nos Claro, va a generar más dolor. ¿Y por qué el inconsciente se resiste tanto? Porque el inconsciente al final es el ego, que lo que nos va a permitir es no sufrir, porque el ego al final es esa partecita noble que no quiere vernos sufrir en este plano terrenal, ¿verdad? Entonces es el que nos evita que vayamos a esos estados emocionales. Y te voy a decir que también uno es consciente cuando con un cliente son cosas todavía más profundas, porque yo misma lo he practicado y es donde digo, bueno, vaya y haga una constelación familiar, correcto. porque a veces también es necesario, a mí me pasó, y te digo porque yo lo experimenté, venía haciendo mis sesiones para mí en bioneuroemoción, en coaching, Ujú. pero hubo algo que sí mi mentora me dijo, necesito que lo vea a nivel físico, en el plano físico. Y me dice, me recomendó las constelaciones. Ujú. Yo lo puedo entender, lo puedo sentir en una sesión de bioneuroemoción, pero verlo, o sea, Verlo, son herramientas que empiezan a ayudarnos. Por eso complementan. yo digo, todas estas herramientas que hoy, gracias a Dios, existen, nos ayudan y a veces sí hay situaciones muy profundas. A veces hay personas que no tienen tanto conocimiento de su historia Correcto, familiar correcto. y también que yo cuando no tienen ese conocimiento, por ejemplo, no, es que yo no conocía a mi papá. Imagínate, ya ahí cómo le va a decir uno. Sin embargo, uno les dice, bueno, ¿qué percibe usted de cómo fue su papá? Ujú. Porque el inconsciente sí sabe cómo Sabe, fue la historia. exacto. El inconsciente sí. Pero a veces ahí es donde yo digo, también uno en esto tiene que tener esa sabiduría, porque a veces hay herramientas tal vez que de otra forma, con otra metodología, te van a ayudar a ver las cosas con claridad. Para mí, digamos, la primera vez que hice una constelación fue súper revelador y eso me Ujú. ayudó a enlazar todo lo que venía haciendo con la bioneuroemoción para comprender, porque no, para nadie es un secreto, valga la redundancia, que las familias guardan muchos secretos. Ah, Entonces, sí, igual, todas. de hecho, todas, y la familia es verdad, cómo cuesta a veces, vieras que yo a raíz de toda esta experiencia he aprendido eso a mi hijo, tratar de contarle toda la historia que para él el día de mañana sea información que le ayude, Ujú. y no importa, y gracias a estos procesos, yo había guardado un secreto por muchos años con mi hijo, y eso, a mí por eso me encanta contarlo desde mi historia personal, Claro. y lo guardé por muchos años, que era la identidad del papá de él. Ve algo tan interesante, había algo en mí que yo siempre les digo, vea, no se sientan mal por no entender qué es lo que pasa. Porque yo decía, yo misma decía, es que yo no sé por qué yo no quiero o no quise nunca decir nada. O sea, no quise, no quise, no quise, pero yo decía, yo no sé por qué, porque Ujú. nada me lo impedía. Cuando un cliente llega al punto de yo no sé, ahí Sí. detrás de eso hay una lealtad familiar, invisible totalmente, ¿verdad? Entonces, cuando yo empiezo a hacer la bioneuromoción, empiezo a descubrir que en mí había una lealtad invisible muy fuerte hacia mi abuela materna. Ujú. Porque, y lo descubrí, mira, ya grande, ya habían pasado casi 10 años de sostener yo, de guardarme ese secreto,
Y yo dije, mira, pero ese mira, esa asombración es lo que hace cambiar la percepción, ¿verdad? Yo decía, ¿cómo yo nunca vi que esta historia fue la de mi abuelita hace 90 años? Mira qué interesante, lo mismo que ella hizo, yo lo repetí en una repetición leal, porque yo decía conscientemente, no hay nada que me impida decir. ¿Sabes qué me permitió eso? Y por eso es que esto me apasiona, lo amo y lo comparto cada vez que puedo y lo comparto de mi experiencia, porque eso me permitió al mes y algo de haber hecho esa sesión, sentarme con mi hijo casi 2 horas y contarle todo y soltar ese secreto. ¿Qué pasa cuando uno guarda secretos? Para ti y para él. Y para él, exactamente, exactamente. Incluso algo ahorita, Eugenia, antes que se me olvide. Ajá. Tú dijiste, ¿qué me impedía a mí decir este secreto? Ok, tenías una lealtad, ay, mis perros y los niños, bueno, pero si escuchan ruido, bueno. No se preocupe. Así es mi casa, activa, todo el tiempo. Naturales. Sí, fíjate, esa es una lealtad a mi bisabuela, estoy repitiendo la historia de mi bisabuela, pero ¿por qué lo haces? Porque en la familia, en los sistemas familiares hay algo que se llama amor ciego. Tú lo hiciste por amor ciego y para pertenecer a tu clan. ¿Entiendes? Para recibir esa aceptación. Claro, y vieras qué interesante, porque yo amaba a mi abuelita y la admiraba mucho, pero vea que inconscientemente, de esta forma invisible, también fui leal a ese amor. ¿Y qué es lo bonito de la bioneuroemoción y de estas herramientas? Que yo comprendí, pero qué interesante porque nunca sentí juicio hacia esa situación. Aún más, toda la culpa que pude haber cargado 10 años sosteniendo ese secreto, en ese momento cuando lo comprendí, cuando cambié la percepción y vi la realidad, sentí esa libertad y dejé de sentir culpa. Con solo decirte que a mi hijo me senté más de 2 horas, yo creo fue ese día, un domingo en la mañana, nunca se me olvida, y le dije, mi amor, venga porque le voy a contar todo esto y esto. No me importa, le dije, no importa si usted me juzga de la forma que usted quiera, eso va a ser su responsabilidad del juicio que usted haga, pero yo sí voy a contarle a usted. Mira, es interesante cómo lo libera uno a él también, como lo libero yo a él de ese sentido de no saber a dónde pertenece en el sistema familiar, porque él sabía de mamá, de su figura, de su familia familiar materna, pero de la paterna no sabía nada, no conocía nada, y eso genera ese sentido de no pertenecer. Correcto, ese es su otro 50%, Eugenia, y tú no lo puedes condenar a él a andar con una pata coja por la vida. Porque eso es como andar, o sea, si no tengo mi otro 50%, es andar con una pata coja. Y en la parte del padre, que tú sabes qué es lo que da, que es la fuerza, la acción, la buena toma de decisiones, negocios, estudios. Entonces... y ve que, sí, y ve que interesante, una vez una clienta me decía, es que yo no le entiendo, Eugenia, eso que usted dice, que si yo creo, salgo al mundo a crear y todo mi entorno cambia. Entonces ella, porque ella es de una mente muy racional, ella es médico, entonces ella me dice, usted tiene que entender que mi mente es científica, o sea, yo necesito comprobar todo científicamente, pero bueno, está bien, vamos a ver. Yo le decía, no, sí, no me crea, experiméntelo. Entonces, pero es increíble como lo que yo empiezo a creer, a cambiar la percepción, voy a salir al mundo a crearlo, pero es inmediato, porque yo te voy a terminar con la historia esta de mi hijo. Cuando yo logro liberarme de ese secreto, que los secretos, usted que es la experta en constelaciones familiares, cómo los secretos hacen que hayan problemas de adicciones, de guardar esos vacíos, de llenarlos, porque son exclusiones exactamente. Que vienen a representarse de alguna manera en el sistema familiar. Exactamente, y vieras que yo empecé a raíz de eso a observar que en mi clan familiar el hombre era excluido, porque a mi abuelo también lo habían excluido, entonces yo excluyo, pero ve que interesante, inconscientemente yo siempre incluía a mi papá, pero excluía al papá de mi hijo, entonces de alguna forma había seguido, no había resuelto el todo, hasta hace un tiempo que lo vi con esa claridad, digo, mira, yo incluí aquí y defendí ante el clan, papá está aquí, pero lo hice, pero no me di cuenta que inconscientemente lo hice con mi hijo, excluí al papá de mi hijo porque yo dije, no, yo puedo, yo lo puedo ver sola,
Cuando ya logro ver, entonces ahora los integro a los dos. De hecho, yo hago un ejercicio donde yo en las mañanas me pongo a mi mamá del lado izquierdo, mi papá del lado derecho, yo más abajo, incluso pongo a mi hijo delante de nosotros y al papá de mi hijo en el lado derecho y le damos la fuerza a la vida. Correcto. Porque yo no necesito ir a buscar a una persona y que esté, pero sí necesito sanar el vínculo paterno. Correcto. Porque la presencia física no es, y a veces eso es lo que a veces nos cuesta comprender. Yo siempre a esa cliente le decía, si usted cambia de percepción, si usted trasciende toda esta información, si usted se da cuenta de esa lealtad y dice, bueno, ya sé que eso pertenece a mi pasado, hoy yo me quedo en el presente y voy por mi vida. Yo no puedo cambiar a mis ancestros, ni tampoco los voy a juzgar, es responsabilidad de ellos, pero ya yo hoy soy consciente. Y vieras como eso, en cuestión de unos meses yo empiezo a ver en la realidad manifestado, porque mi hijo se convierte en un muchacho, bueno, ve, exactamente, él ahorita anda de viaje, toma sus decisiones, en el aeropuerto todo el check-in y todo, obviamente anda con mi papá, ¿verdad? No es que anda solo porque es menor de edad, pero él logra, y más bien me decía, mami, vieras que en el aeropuerto me desenvolví más bien en el inglés, y ve el poder que yo le entregué a él. Correcto. Al contarle paterna. Correcto. Entonces, eso es lo bonito, y de verdad que aquí, bueno, podemos hablar toda la noche de estos temas, ¿verdad? Y a mí por eso me gusta contarlos con ejemplos para que las personas vean cómo funciona. Yo no hago con explicarte científicamente en qué consiste el método, sino de verdad que funciona, ¿verdad? Sí. Y desde constelaciones lo que hiciste fue darle acceso a tu hijo a su padre. Le diste el acceso, porque ¿qué pasa? Que a veces como madres cometemos el error y digo el error porque no permitimos, no le damos acceso a los hijos hacia el padre, o viceversa, o el padre a la madre. Entonces los hijos ven a su padre a través de los ojos de su madre, pero los ojos de su madre pueden ser de juicio, de crítica, de queja, ¿verdad? Y vieras, y es interesante eso que decís, porque, por ejemplo, en mi caso, yo decía, no, yo a mi hijo nunca le metí enojo hacia el papá, odio, siempre le decía, tenés que honrarlo, respetarlo, entender que él no estuvo porque es responsabilidad de él y todo, y como que traté siempre de no crearle un daño emocional, según yo. Físicamente lo estaba logrando, pero energéticamente no, porque lo había separado. Entonces es interesante porque es cierto, yo sé que detrás de todo siempre está la intención del amor, porque a veces desde el desconocimiento es que hacemos las cosas. Yo a mi hijo un día le decía, todo lo que yo hice fue porque te amaba, aunque no lo hice en la forma que sabía porque no conocía otra forma. Hoy sí. Exacto. Entonces yo le digo, ahora vamos a empezar a deshacer todo lo que mamá hizo. Era tu forma de darle amor a él. Esa es tu manera de amarlo. Incluso era una forma de querer protegerlo. Según yo, conscientemente yo creía que lo estaba protegiendo, inconscientemente estaba siendo leal a una exclusión de la energía de papá. Sí. Y vieras que, por eso te digo, la bioneuroemoción logra muchísimos resultados. Y a veces sí, yo recurría a la constelación para complementar esto. Correcto. Y ya verlo en el plano físico. Y ahí fue la primera vez que vi que mi hijo no se soltaba de mí, pero él quería ir hacia donde estaba el papá. Quería ir. Y la consteladora me decía, velo como él quiere ir allá. Pero usted no se lo permite, porque él cree que tiene que quedarse a la par suya para ser feliz. Me dice, libérelo de eso. Claro. Y es tan amoroso esto. Sí, es tan amoroso liberarlos. Yo creo que un día de esos yo me sentía también de entender que todo lo que yo viví en mi infancia y creí hace muchos años que era lo peor, hoy entendí que todo eso que yo viví era porque en mi clan de alguna forma me dijeron porque sabían que yo iba a tener esta oportunidad de reparar. Entonces ahora digo, gracias que me dieron esa responsabilidad. Correcto. Pero sí, hoy lo voy a reparar con amor, no con juicio. Con ya amor. No juzgo que si viví, que si pasé esto, que si pasé el otro, que si me abandonaron, no, ya todo eso es historia que se había creado mi inconsciente, porque lógico, una niña que papá y mamá no están emocionalmente presentes a los 2 años, y lo que cree es que la abandonaron. Correcto. Pero al final, ahora entendí que todo eso era necesario para estar hoy aquí conversando con Erika. Sí, sí. Entonces ahí yo a mis clientes les digo, todo es una bendición.
todo lo que vivimos cuando le cambiamos la percepción. Correcto, correcto, Eugenia. Y quería saludar a las personas que se han conectado y darles las Sí, gracias. Y bueno, como para ir finalizando, les quería dejar como una reflexión, ¿verdad? Ya que estamos hablando de estos temas, bioneuroemoción, coaching, constelaciones. Si están ahorita en sus vidas reparando o repitiendo, porque, ¿verdad? Estás repitiendo historias de tu clan familiar, puede ser historias dolorosas, incómodas, o las estás reparando. Por ejemplo, Eugenia y yo estamos reparando. Y sí, reparando, pero desde el amor, como dice Eugenia, de una sí. manera amorosa. Entonces, no sé, Eugenia, aquí dicen muchas gracias, ya se están Muchas conectando gracias. más personas. No sé si quieren hacer Sí, alguna pregunta. Hola Ana, bienvenida, Ana, gracias. mira. Marlene Vela, también una colega coach de Guatemala y veo que está conectada. Pues yo, de verdad que lo que les digo, ahora que dijiste esta reflexión, o sea, hacernos esta pregunta, ¿qué estamos haciendo? ¿Reparando o repitiendo historia? Entonces yo digo, bueno, ya yo comprendí que repetí historia porque no había visto el aprendizaje. Que hoy reparo, pero ya no desde el juicio, sino desde ese amor hacia mi sistema familiar. Honrar a papá y mamá es Ujú. aceptarlos como ellos son, no pretender cambiarlos. Y de verdad, estos procesos son una bendición. Para mí, y qué más escuchar el testimonio de mi hijo cuando él dice, gracias a Dios que mi mamá cambió. Tal vez él no entiende tanto de esto. Sin Pero él embargo, ve los yo creo resultados. que sí, porque él me dice a mí eso, mami, bueno, algo tan fuerte con lo que voy a cerrar, que un hijo te diga, mami, cuando yo pensaba que cuando cumpliera 15 años me iba a ir de la casa, porque yo a usted le tenía muchísimo miedo, porque yo era muy estricta. Me dice, mami, pero yo ahora ni estando loco, usted me va a tener que renovar el contrato porque me va a quedar unos 10 años más. Me dice, yo ni estando loco me voy del lado suyo. Mira, eso para mí ha sido ya ganar todo. Y Claro, compartirlo de verdad desde esta experiencia, porque el antes y el después de estos procesos, sea bioneuroemoción, sea programación neurolingüística, porque todas complementan las constelaciones, de todas verdad que es complementan. un antes y un después. Ujú. Y muy interesante porque yo decía, él conoció, él no tuvo carencia de papá porque al final tenía un papá, tenía una mamá con energía de papá, pero lo que le hacía falta era la energía de mamá, la que lo apapacha, y por eso es que él sentía tanto miedo. Entonces, ve lo importante que es hacer este equilibrio, el bienestar que le damos a Correcto, nuestra familia. Y ahí es donde yo digo, bueno, si no lo hacemos por nosotras, hagámoslo por nuestra descendencia, por los hijos, ¿verdad? ¿A quién correcto. heredarles esa información de amor? Uh -huh. Porque cuando sanamos nosotros, sanan las siguientes generaciones, ¿verdad? Entonces, Sí, enseñarles también a ellos como estos procesos, aunque tú digas que tu hijo no conoce nada de esto, pero al verte a ti practicar, escucharte con tu ejemplo, él lo va a hacer y él va a seguir, a lo mejor no va a hacer lo mismo que tú haces, obviamente, pero él sabe que él puede acudir a estas herramientas para como ayuda, porque cuando uno no puede superar algo por uno mismo, uno tiene que buscar ayuda, no quedarse en el mismo sí. lugar. A ver Y quién es dice, curioso porque excelente, a dice, Eugenia, ajá, es gracias. interesante porque uno dice eso, ellos no prestan atención, pero estando mi hijo ahorita que anda fuera del país me llama un día y me dice, mami, dígame una cosa, ¿qué significado emocional tiene comerse las uñas? Ujú, No, morderse la mano. ajá, Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasó, Esteban? No, mami, es que vieras que una amiga me está preguntando, entonces yo quiero preguntarle a usted primero para ver qué le puedo decir para ayudarla. Entonces yo le decía, mi amor, entonces le mandé unas imágenes, pero ya él entiende de esto y lo importante que es sanar claro, las emociones. claro, como Y yo digo, bueno, aquí está Ana, Yu Pura Vida, si nosotros estamos bien, todo nuestro alrededor estará bien, sí, claro. así es. Por ejemplo, yo Uh-huh. le contaba, me acuerdo que le contaba a Ana que mi hijo no podía dormir, ¿verdad? Porque le daba miedo en las noches, no sé qué. Y bueno, yo empecé con meditaciones.
Y Ujú. ya él hoy en día está programado y se duerme con su meditación. Listo, 5 minutos. Sí, Pero el sí, tema es hacerlo, es practicarlo, sí, ¿verdad? sí, Es constancia también. Y en la medida que nosotros como cuidadores, padres, madres, tíos, abuelos, en la medida que nosotros estemos bien, los hijos van a estar bien, los nietos van a estar bien. O sea, eso es una exactamente. proyección también. Claro, claro, eso es la seguridad que, por ejemplo, en mi caso yo le transmito ahora a mi hijo y al haber resuelto, y a veces las personas utilizan un término que a mí no me gusta, que es, ay, ¿cómo le va con la aborrecencia de su hijo? A mí tampoco me Y gusta. eso no me gusta. Entonces, a alguien le decía yo un día, le hubieras que ha sido una bendición la adolescencia de él. Entonces, ay, pero ¿por qué? ¿A dónde lo llevó? ¿Qué hizo? Le digo, no, él no tuvo que ir a ninguna terapia, ni a ninguna, a nada. Pero eso sí, yo tengo 4 años, 5 años de estar trabajando en mí. Correcto, educándote, capacitándote, Y ahí está el resultado practicándolo, en mi entorno. Ajá, practicándolo. haciéndome responsable de mi historia. Correcto, correcto. Y eso va a Que muchas impactar. veces, ajá, y muchas veces, ¿qué hacemos? Tal vez los papás desde esa inconsciencia, llevar a los hijos. A él es el que tiene que cambiar en la adolescencia. Ah, no, es que esa rebeldía es, no, 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 todo eso es historia de nosotros, pero a veces nos cuesta aceptar. Correcto, correcto. Sí, Sí, yo también tengo mi sí, historia con mi adolescente de 16 años, con mis gemelos de 7 años. Tengo ahí bastante trabajo. sí. Pero es lindo trabajar, porque al final los ve uno a ellos de verdad, como decía Ana aquí, de verdad, van a estar bien ellos, los que están en nuestro entorno, porque somos energía, y esa energía la vamos a transmitir. Y Eugenia, para finalizar, son nuestros grandes maestros, Claro, porque nos muestran claro, lo que tenemos que claro, cambiar en nosotros, igual que nuestras exactamente. parejas, papá, mamá. No es casualidad Como decía que, Enrique Corbera, ajá, ajá, no es casualidad que tú uh-huh, hayas tenido ese padre y esa madre. exactamente. Ahora lo entiendo desde ese amor, y digo, gracias, Dios, gracias papi, gracias mami, Correcto, porque sin ellos yo no sería lo que soy, y era necesario. correcto. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, definitivamente es ese cambio de percepción. Y las cosas que me molestaban de ellos, ahora las interiorizo. Y veo este efecto de que lo que veo en el otro, indudablemente, si lo critico, pues me estoy criticando a mí mismo. O si lo juzgo, me estoy juzgando a mí misma. Correcto. Entonces, mejor lo trasciendo Es y lo ir, sano. lo importante que es ir, a veces no conocemos la historia bien de papá, mamá, abuelos, bisabuelos. Pero yo que estoy haciendo ese trabajo, una autobiografía en constelaciones familiares, o sea, lo que van a descubrir es increíble. Cómo Increíble. se repiten las historias desde los tatarabuelos, bisabuelos, abuelos. Y si yo como adulta responsable no me encargo de eso, eso va a seguir de generación en generación. Son cosas Claro, buenas, se dejan ahí. Lo que está bien, se deja ahí. Pero lo que no está muy bien o no muy bien, sino lo que no te ha traído resultados satisfactorios o lealtades, todo, familiares, todo esto, si está en tus manos hacer algo, hay que hacerlo para no verlo claro. repetir en tus hijos, tus nietos, próximas generaciones. Y en llamadas de atención más fuerte, porque cada descendencia va teniendo llamadas de atención o mensajes, más bien mensajes, para poner atención a esa repetición y van siendo más fuertes a veces. Claro, Entonces, creo que si tenemos la oportunidad, como la tuve yo, de que todo esto llega a mi vida para reparar, encantada reparo mi clan y comparto para que otras personas también lo puedan hacer. correcto. Mira, ya mi perro Uh-huh. me está dando la señal. La hora. Ahora, ya se puso a Sí, ladrar. Muchísimas gracias, Eugenia. Me encanta. Podemos otro día hablar de estos temas, dar ejemplo a las personas para que vayan conociendo y vayan sí. sanando ellos también por su lado. Claro, claro, claro. Y de verdad muy agradecida. Ahí veo que Ligia dice, aprendemos mucho de nuestros hijos. Eso Sí. es el mejor maestro que Dios nos pone en la vida. Y a veces cuando hay personas que no tienen hijos para rescatar eso, Ujú. pues son sus proyectos, sus
empresas, Correcto. simbólicamente esos son los hijos que la vida le da. Entonces sí, aprender de todo lo que la vida nos pone de frente, ¿verdad? Muchísimas gracias, Erika, por la invitación y a Con todas las personas gusto. que nos Un escuchan. placer, Pueden Eugenia. seguirme en mis redes como Eugenia Fumero, así, tal cual. Y Erika, en algún momento sí, volvámonos a reunir Sí, porque este sí. es un tema muy amplio y podemos aportar ese conocimiento. Correcto, para las Gracias. personas. Bueno, muchísimas gracias, Eugenia. A las personas que se conectaron y a las que no, bueno, después lo pueden ver. Yo lo voy a colgar en el feed y ahí los pueden ver. Muchísimas gracias. Feliz viernes. Buenas noches. Que descansen. Chao, Chao. Eugenia. Un placer. Gracias. Igual. Ah, ya va que quería hacer un, ¿cómo se llama? Un capture. Ah, ok. Ala. Ya, listo. Gracias, gracias. Chao. Ok. Chao.